Buenos días, familia, Dios los bendiga. Vamos a empezar un lindo mensaje que el Señor ha preparado para todos nosotros, que ha sido de mucha bendición para mí. Justamente por estos días empiezan los días fríos en Buenos Aires, en Argentina en general. Y cuando empiezan estos días fríos, como que empezamos a ver más ropa, ¿no? Una camperita, un busito, otra camperita, una bufanda. Y entonces como que todo empieza a prepararse para los días fríos. De hecho, en la naturaleza también se ve, ¿no? Los osos, los castores hibernan, las plantas empiezan a cambiar y empezamos a ver de pasar de este tipo de árboles, de este tipo de paisajes, de este tipo de imágenes, a este tipo de imágenes. Entonces ya los árboles no se ven verdes, sino que empiezan a verse amarillos. Y es todo un proceso, ¿no? De verdes empiezan a verse amarillos, más secos, empiezan a caer las hojas, hasta que llegan y quedan en esto. Y cuando empiezan a correr esos días, entonces empezamos a ver esto también. Por lo menos aquí en Buenos Aires, que conozco, cierran las calles, se suben a los árboles y empiezan a podar aquellas hojas y ramas que pueden ocasionar un accidente o simplemente que ya no sirven. Y me puse a investigar un poco qué es lo que pasaba con los árboles, por qué pasa esto. Y entonces resulta que técnicamente, cuando los árboles empiezan el proceso de adaptación para el frío, lo que hacen es protegerse. Entonces ya no emiten la misma, digamos, cantidad de nutrientes a sus ramas y a sus hojas. Entonces, como ya no emiten lo mismo, las hojas empiezan a caerse y a secarse. Lo mismo pasa con las ramas. ¿Pero por qué lo hacen? Básicamente por un modo de sobrevivencia. Porque estas ramas ya no le van a ser útiles, sino que van a empezar a tomar mucha energía, muchos nutrientes que ya no van a encontrar en la tierra porque la tierra está fría, porque el ambiente ha cambiado. Entonces el árbol, a manera de protección, empieza a deshacerse de lo que ya no sirve, de lo que ya no necesita. Y es natural, nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente pasa. De un día a otro salimos a la calle y lo vemos todo limpio, y de la mañana siguiente vemos que está todo llenito de hojas. Y es un paisaje hasta bonito. Pero ¿qué pasa detrás de todo esto? Vemos que esto pasa y detrás están pasando cosas. Porque mientras esto pasa, el árbol además está echando raíces hacia el fondo, porque necesita cada vez más nutrientes. Y en esta época parece que los árboles estuvieran medio dormidos porque están descansando, están cuidándose, están albergados. ¿Cómo hacen los osos? Los osos se meten a una cuevita y hibernan durante casi 6 meses. Y lo que hacen es protegerse. Están allí cuidándose. Lo mismo pasa con los árboles. Dicho esto, la poda de estos árboles parece debido a muerte. Parece que si los árboles no se deshicieran de las hojas secas y de las ramas, podrían poner en peligro su vida. Puede ser que estas hojas no necesariamente tienen que ser malas, simplemente son hojas que ya no necesita y que el árbol tiene que empezar a deshacerse de ellas. Y quizás es el momento para que el árbol empiece ese proceso también de transformación que lo hace fortalecerse para luego en un verano estar verde y floreciente de nuevo. Y es todo un proceso y no lo dominamos nosotros, no lo controlamos nosotros, lo controla el creador. Y buscando toda esta información sobre justamente lo que pasaba con los árboles, me encontré un lindo cuento de un chico que contaba justamente la evolución y los cambios que sufría un limonero que tenía a su abuelo en su casa. Y les voy a leer un párrafo, un fragmento de lo que encontré, del cuento de este chico que escribía. Un día de invierno llegué a casa de mis abuelos. Fui corriendo al jardín donde mi abuelo tiene la huerta y vi a mi abuelo hacer algo horrible que no podía creer. El limonero que tenía en el centro del jardín, ese limonero que ya estaba dando fruto, estaba siendo cortado con unas grandes tijeras. Estaba cortando ramas y yo veía las ramas caer y seguía cortando. Yo intenté detenerlo y le dije, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Ese es el árbol que nos da limones. A lo que mi abuelo respondió, deja, lo necesita. Mientras tanto seguía cortando. No hagas eso, le grité. Estás matando el árbol. Y él, con su mirada tranquila, solo decía, ¿cómo crees que lo voy a matar? Este es el árbol que más amo. Es mi árbol favorito.
Es el mejor árbol que yo tengo en el jardín. Y yo le respondí, pues si eso haces con tu árbol favorito, ¿qué harás con el que no te gusta? Por eso este mensaje se llama Podados por Amor. Igual que que los árboles, que las plantas, que la naturaleza, nosotros también necesitamos poder experimentar estos momentos de poda. Estos momentos en donde nuestra vida necesita cambios. Ya sea en el trabajo, en el estudio, en las relaciones personales, en las relaciones de pareja, en toda nuestra vida necesitamos que suceda lo que sucede con los árboles. Y a veces puede ser doloroso, puede ser confuso porque no vamos a entender qué pasa. Pero es importante comprender que esa poda puede ser necesaria para nuestro crecimiento. Y para eliminar quizás, para sacar de nuestras vidas aquellas cosas que no nos están dejando crecer o que nos pueden quitar vitalidad. Y es justamente como lo dice el pasaje que leyó nuestro hermano Darío. Juan 15, versículo 1 al 4. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y este versículo dice justamente que dependemos de la vid verdadera, dependemos del Señor. Y luego que algunas ramas deberán ser cortadas y otras serán podadas para obtener una cosecha más abundante. Y aquí hablamos de un fruto espiritual. Quiere decir que de manera inevitable, algunos van a ser cortados y otros van a ser podados. Pero enfoquémonos por ahora en el versículo 2. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Y vean que el versículo dice, Él corta toda rama que no produce fruto. Si lo llevamos a nuestras vidas, ¿cuántas amistades hemos perdido? ¿Cuántas cosas materiales hemos perdido? O dejado de tener, o dejado de alcanzar. Quizás ahora en este momento alguno de nosotros esté viviendo un proceso de poda, o quizás ya lo hayamos vivido, o seguramente vendrá, porque es parte también del proceso de crecer como cristianos. Y en este proceso vamos a dejar de ver muchas cosas. Quizás no son malas todas, pero sí quizás son cosas que pueden estar limitando nuestro crecimiento espiritual. O si, por ejemplo, hablamos de alguna amistad, puede ser que nosotros seamos los que estamos limitando el crecimiento del otro y de alguna manera debemos seguir caminos distintos para que podamos desarrollar todo el potencial que Dios quiere que desarrollemos cada uno de nosotros. Por eso la poda es importante. Si esas ramas son cortadas de nuestra vida, es quizás porque no pueden producir fruto, pero nosotros sí. Si estamos dejando de ver cosas que creamos y que amábamos inmensamente y que desaparecieron, es parte también del proceso de maduración que Cristo está haciendo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Quizás en algún momento digamos, Señor, de nuevo, ¿cuántas ramas vas a quitar de mí? ¿Cuánto? ¿Cuánto tengo que dar? Y cuando escribía esto decía, wow, me acordaba de ese personaje que es Job, que tanto perdió Job. El libro de Job es muy característico. Ayer le contaba esto a Laura. El libro de Job tiene 42 capítulos. Pero durante 41 capítulos, Job está expuesto a todas las cosas que nosotros no quisiéramos estar expuestos. Enfermedades, muertes de familiares, pérdidas materiales, todo. Hasta el punto que Job desea la muerte.
Y sabemos todo porque fue, ¿no? El diablo juzgó a Job diciendo que él estaba, todo lo que él tenía era falso y que su fe no era cierta. Y quiso probar a Job de esa manera. Y lo llevó al momento más crítico de toda su vida, casi moribundo, sin nada, solo, absolutamente solo. Durante 41 capítulos, Job vivió toda esa tristeza. Pero es que Job era un hombre malo. Job no quería a Dios. Todo lo contrario. El libro de Job empieza diciendo, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que imagínense que si durante 41 capítulos un hombre que era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal pudo haber sufrido esto, ¿qué nos espera a nosotros? Puede pasar. Como les decía, Job estaba sufriendo tanto que hasta deseó la muerte. Pero era una condición de Dios al enemigo de no quitarle la vida. Así que Job sí o sí tenía que vivir todas estas cosas. Pero nunca Job dudó de su fe. Sí, criticó a Dios y le dijo, hey, ¿qué está pasando? ¿Por qué me haces todo esto? Como lo haría cualquiera de nosotros. Como haríamos nosotros, o como hacemos nosotros cuando somos grandes y le decimos a nuestros papás, hey, ¿por qué estás haciendo esto? Creemos que tenemos el poder para hacerlo. En realidad no lo tenemos. Pero así lo hizo. Pero durante 41 capítulos, Job resiste todo esto. Pero llega el capítulo 42. El último capítulo del libro de Job. En el versículo 10 dice esto. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. ¿Y por qué Job ora por sus amigos? Porque durante esos 41 capítulos, también sus amigos, se devela que sus amigos tampoco eran muy buena influencia. Estaban pasando por situaciones críticas, pero le daban consejos que no eran, lo hacían críticas, lo desafiaban, lo juzgaban. ¿Quién de nosotros en una situación crítica espera que sus amigos lo juzguen? Todo lo contrario, esperamos que nos den buenos consejos, que nos den una mano, que nos ayuden. Eso es lo que esperamos. Y si somos hijos de Dios, que pertenecemos a una iglesia, esperamos que nuestros hermanos, que quienes comparten nuestra misma fe, sean quienes nos ayuden a levantar del fango. Porque todos tenemos un mismo sentir, un mismo pensamiento y un mismo ser. Eso es lo que esperamos. Pero a Job no le pasó eso. Quiere decir que Job también perdió a sus amigos, a los que él creía que eran sus amigos. Job estaba solo. Luego en el versículo 12 dice, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yunta de bueyes y 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Si hablamos de abundancia, hablemos del capítulo 2 del libro de Job. 42, perdón. Dios le devolvió todo lo que había perdido y más, porque supo soportar en la fe esa poda que estaba teniendo. Y lo mejor viene más adelante. Miren el versículo 16 de ese capítulo 42. Después de todo esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Durante 41 capítulos, Job fue destrozado, pero no murió. Cuando supera la prueba, en el capítulo 42, Dios lo bendice con todo. Y dice, la segunda mitad de su vida, quiere decir que apenas sufrió una parte. Y el resto de la mitad de su vida hacia adelante, vivió plenamente. Nosotros a veces pasamos un mes difícil, una semana difícil y ya queremos tirar toda la caneca, todo al tacho. Y no estamos dispuestos a luchar y decimos, ay Dios, ¿qué estás haciendo conmigo? No sé qué hago acá. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué tengo estos amigos? ¿Por qué me pasa esto en el trabajo? ¿Qué está pasando conmigo? Ha pasado una semana. Y llegamos aquí, otra vez estar aquí.
Pero Job vivió 41 capítulos donde lo perdió todo. Y si nosotros no tenemos esperanza en Dios, imagínense que Job no lo hubiera tenido, ¿qué hubiera pasado? No iba a morir, tenía que haber sufrido todo eso. ¿Qué hubiera pasado? Ni lo quiero pensar. Estos procesos que podemos vivir en nuestras vidas ponen a la luz aquellas cosas que posiblemente están retrasando nuestro crecimiento, que nos están restando fuerza, que están robando vitalidad, como les decía hace un momento, o que están poniendo una barrera para que crezcamos, o nosotros somos la barrera para que los demás crezcamos o crezcan. Así que la poda tiene una gran importancia en nuestras vidas. Y si estás alejándote de amigos, quizás estás tendiendo a que tú o ellos puedan desarrollarse mejor. Eso solo lo sabe Dios. Y él su plan hará todo lo necesario para que sus hijos estén bien. Entonces, pensemos si es importante en nuestras vidas la poda. Y yo les tengo 4 argumentos de por qué lo es. Si alguien no está de acuerdo, me puede levantar la mano y decirme, pero veamos. La poda es necesaria. Todo árbol que quiere crecer fuerte, como lo vimos en el ejemplo anterior, que quiere crecer sano, que quiere ser fructífero, necesita ser podado. Así que todo cristiano que quiere crecer sano, fuerte y ser fructífero en su vida, necesita ser podado. Familia, lamento decirles que la poda no es opcional. Es obligatoria. Es necesaria, absolutamente necesaria para que ustedes y yo podamos crecer en la fe, podamos dar mejores frutos. ¿Quién de ustedes quiere dar más en la iglesia? ¿Quién de ustedes quiere tener mejores y mayores frutos? Solo uno. Todos, ¿no? Todos deseamos ser mejores. Dios necesita definitivamente cambiar cosas en nuestras vidas. Sacar unas y poner otras. Es necesario que vivamos esa poda. Justamente Juan 15, 5 al 6 dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece a mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Entonces vemos que las ramas pueden ser podadas o cortadas. Y yo no sé ustedes, pero yo prefiero ser podado que cortado. Definitivamente. Si no voy a poder producir fruto en la fe, fruto espiritual, prefiero ser podado las veces que sean necesarias, pero jamás cortado. Algo va a pasar en mí seguramente con esas podas y vamos a ser mejores. Y voy a ser mejor porque Dios quiere que sea así, no porque yo tenga la capacidad para hacerlo. Él me dará toda la fuerza para poder resistir como hizo Job. Pero yo prefiero ser podado que cortado. No sé ustedes, ¿qué piensan? Yo me imagino que sí. Y además, estoy seguro que si ustedes están aquí, físicamente o virtualmente, es porque Dios está buscando podarlos o está buscando sacar lo mejor de ustedes para su reino, en todo momento y lugar. De eso no me cabe la menor duda. Si Dios te está podando en este momento, es porque Él quiere que des más fruto y también quiere que des mejor fruto. Y eso me lleva a pensar en el segundo punto. La poda te hace mejor. Dentro de las cosas que estuve leyendo sobre la poda de las plantas, encontré, por ejemplo, que los labradores que podan las viñas de los vinos, no solo lo hacen para sacar las ramas y hojas que nos sirven, o la mala hierba, sino que también lo hacen para que puedan producir mayor fruto, pero además de mejor calidad. Entonces es como un gana-gana, ¿no? Me sacan lo malo
yo empiezo a ser mejor y empiezo a producir mejores cosas. Juan 15, versículos 7 y 8 dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Entonces, en ese orden de ideas, después de los tiempos de poda, tú no solamente vas a dar más, sino que vas a dar mejor. No solamente vas a amar más, sino que vas a amar mejor. No solamente vas a servir más, sino que vas a servir mejor. No solamente vas a liderar más, sino que además vas a liderar mejor. No solamente vas a trabajar más, sino que vas a trabajar mejor. Y algo como resultado de todo esto, que no por ser el último es menos importante, es que no solo vas a dar gloria a Dios, sino que lo vas a glorificar mejor. Es nuestro futuro, nuestro presente. Eso es darle gloria a Dios. Que los frutos que estemos dando sean mayores y de mejor calidad. Por eso tenemos que afrontar estos momentos de dificultad. Tenemos que afrontarlos con entereza, con fe, con esperanza de que todo va a mejorar y de que siempre cada cosa que sucede para quienes le aman será para su bien. Parafraseando la palabra. Todas las cosas. Este tiempo que podamos estar viviendo o hayamos vivido o vayamos a vivir va a resultar en una mejor versión de ti. Y así cada vez. Yo no sé cuántas veces hablaba con Laura cuando veníamos para acá, no sé cuántas veces he sido podado en los últimos años. Puedo identificar 2 claramente. Y hoy estoy aquí. Me siento más amado por mi Padre. Porque en ningún momento me ha abandonado y el cuerpo de Cristo tampoco me ha abandonado. Y ese es el fruto que cada uno de ustedes también me ha dado a mí. Y doy gracias a Dios por eso. Así que Jesucristo nos anuncia que Dios nos poda y que vendrán. Y que esa poda será para bendecirnos. Y además lo hace por amor. Ese es mi tercer punto. La poda es una muestra de amor. Definitivamente Dios nos poda porque nos ama. Dios nos poda porque se preocupa por nosotros. Porque tú y tú estés bien. Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo por nosotros. ¿Qué tanto hacemos nosotros para poder de alguna manera devolver eso que Él hizo? Aceptar los desafíos y las batallas y seguir enfrente y luchar. Esa es nuestra responsabilidad aquí. Si estamos enfrentando una poda y estamos perdiendo muchas cosas, pongámoslo todo en manos de Dios. Ese es el camino, no hay otra forma. No hay otra forma. Si tienes dudas y miedo de lo que está pasando, llévalo al Señor. Él está obrando en nuestras vidas. Y aparte es un privilegio que el creador del cielo, que el creador del universo esté trabajando en nosotros. Si Dios te está podando, es porque te está amando. Ten por seguro que Dios está dedicando tiempo y cuidado para que tú estés bien. Y se los quiero repetir, porque para mí también es una bendición. Si Dios te está podando, es porque te está amando. Ten por seguro que Dios está dedicando tiempo y cuidado para que tú estés bien. El creador del universo te está dedicando tiempo y cuidado para que tú estés bien, para darle gloria y honra, para que seas el mejor hijo e hija que Él puede tener y poder glorificar su nombre. Juan 15, 9, 10 dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es Dios quien nos ama y quien nos pone aquí.
y nos hará superar cualquier dificultad que estemos pasando. De eso estoy completamente seguro, a pesar de que a veces lo dude. Es también de humanos dudar, pero recordemos que Dios está ahí en nuestras vidas. Y como les decía, entonces ser podados por Dios es un honor. Realmente es un honor. ¿Recuerdan la parte de la historia que les conté del cuento del niño y el abuelo? Mientras el abuelo cortaba las ramas de su limonero, le decía: no lo estoy matando porque ese es el árbol que más amo. Es mi árbol favorito. Es el mejor árbol que yo tengo en el jardín. Y bueno, Dios, el mismísimo creador del universo, ha puesto los ojos en ti y te ha traído a este punto. El Todopoderoso, el que es y el que será, ha puesto su mirada en nosotros porque quiere que seamos mejores hijos e hijas. Estamos hablando del Dios, el creador de todas las cosas, que se toma su tiempo para mirarnos a nosotros y cambiar nuestras vidas para que seamos mejores y podamos darle mejor fruto y darle mejor gloria a través de nosotros. Así que cualquier situación que estemos pasando, ya pasará y estaremos bien. Es la esperanza en la que yo me refugio. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con amor. ¿Qué más necesitamos, hermanos, hermanas, señoras, señores, jóvenes? Dios suele recordarnos que en Él siempre hay esperanza. Y realmente este mensaje me bendice mucho en este momento y siempre. Me bendice mucho poder traer su palabra para ustedes. Este mensaje que Él ha preparado para ustedes y para mí el día de hoy. Mi familia, y quiero decirles hoy que donde quiera que estemos, vamos a ser podados. En algún momento, y sucederá cuantas veces sea necesario, para que podamos dar lo mejor de nosotros ante Dios, para darle su gloria y su honra, donde quiera que estemos y en cualquier momento de nuestras vidas. Algunos las llevan más adelantadas, otras apenas están empezando. Preparémonos, porque la poda vendrá, si es que ya no vino. Pero lo bueno es que Él nos da la esperanza de que vamos a estar bien, porque Dios está siempre. Ante cualquier dificultad, no hay lugar en el mundo donde Él no pueda estar. Y como dicen por ahí, Dios es bueno todo el tiempo. Y quiero despedirme con este versículo que me ha traído mucha esperanza. Y estoy seguro que lo seguirá haciendo. Sea cual sea el momento que estemos viviendo, el Señor dice: es mi mandato, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. No es cualquier cosa, es un mandato del Señor para todos nosotros. A donde quiera que vayamos, Él estará con nosotros. Dios los bendiga y gracias por escucharme.